Parece que nadie más va a entrar. Bueno, vamos continuando con nuestra presentación. ¿Se puede ver la pantalla, jóvenes? Sí, ajá. Sí, se ve, hija. Ya. Bueno, vamos a ir viendo algunas consideraciones importantes durante la etapa de preparación de la muestra. Habíamos dicho que la etapa más importante y con esa etapa tal vez nos acerquemos al valor real de nuestro análisis, viene a ser la etapa de preparación como también de conservación de la muestra. Si nosotros alteramos tanto en el transcurso de preparación de la muestra, como hacemos un almacenamiento inadecuado, va a significar que esos resultados estén muy lejos de la realidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué consideraciones importantes se debe tener al momento o en la etapa de la preparación de la muestra? La preparación de la muestra no puede implicar pérdidas de analito, es decir, que no podemos hacer que nuestro analito se pierda. La cantidad de analito que contiene esa muestra no debemos permitir que se pierda. Esto a través de reacciones químicas, a través de los interferentes, a través de otras causas en las cuales se pueda perder la cantidad de analito que contiene esa muestra. De lo contrario, nos va a dar un resultado erróneo, ¿no es cierto? Un resultado fuera de la realidad. Otra consideración que se debe tener también se debe transformar el analito en la mejor forma química para el método analítico seleccionado. Supongamos que el hierro, por ejemplo, si se quiere determinar la cantidad de hierro que contiene una muestra, como tal no lo vamos a poder determinar con nuestro método de análisis que tal vez hayamos seleccionado, sino que lo debemos transformar, lo podemos llevar en forma de óxido, lo podemos llevar en forma de hidróxido, lo podemos llevar en forma de sal, etc. O bien, si se lo tiene en forma de sal, se lo debe transformar a la forma iónica para obtener el analito y tener una respuesta lo más cerca a la realidad. Entonces, para transformar el analito, o hay que transformar el analito en una mejor forma química de acuerdo al método analítico que se ha seleccionado. También durante esa etapa de preparación de la muestra es necesario también que si se pudieran eliminar las interferencias que existen en la matriz, se lo puede realizar. De esta manera se mejora así la selectividad inclusive de este método. Por lo tanto, también hay que cuidar de no introducir nuevas interferencias. Eso también nos va a afectar económicamente, nos va a afectar en el tiempo, nos va a afectar en el resultado final. Entonces vamos a tener un mayor error del que se prevé obtener. Debe considerarse además la dilución o preconcentración del analítico, de manera que se tenga en el intervalo de linealidad del método que se ha seleccionado. Por ejemplo, si una muestra, el analito está muy concentrado, ¿qué significa eso? Que vamos a gastar más reactivo de lo necesario. Eso nos afecta económicamente. Pero por otra parte, si el analito se encuentra en baja concentración, que también nos va a afectar económicamente, va a haber gasto de reactivo, el tiempo también se va a tardar. Entonces, si es necesario, se hace una preconcentración o bien, en este caso, si está concentrado el analito, se hace una dilución. Hay que aumentar solvente para poder encajarlo en el método que se ha seleccionado. Entonces, son consideraciones muy importantes a la hora de preparación de la muestra. No olvidemos que se prepara la muestra
para que ingrese al laboratorio y aplicar el método analítico correspondiente. En cuanto al almacenamiento de las muestras, esta debe estar sometida a los siguientes riesgos, o sea que las muestras pueden deshidratarse, pueden hidratarse, ya puede existir oxidación, que eso no nos va a favorecer a la hora de obtener el resultado. La contaminación de esa muestra en la etapa de almacenamiento también. ¿Qué quiere decir la palabra almacenamiento? A ver, vamos participando. A ver, ¿qué quiere decir la palabra almacenamiento de muestras? ¿Podría ser recopilación? ¿Recopilación será? A ver, no es recopilación. Almacenamiento. A ver, ¿qué almacenan ustedes? Por ejemplo, Guardar un producto, Inge. eso, guardar algo, ¿no es cierto? Para utilizarlo después. Eso es almacenamiento. Las muestras también se guardan un determinado tiempo. No puedo tener 5 años una muestra para recién estudiarlo. En ese caso va a cambiar todas las características de esa muestra, ¿ya? Entonces, ¿cómo la guardamos la muestra? Evidentemente, algunas muestras no se pueden someter al análisis en forma rápida. Necesitan un almacenamiento, necesitan ser almacenadas, ¿ya? Entonces, ese almacenamiento tiene los siguientes riesgos de la muestra, como la deshidratación. ¿Qué quiere decir la deshidratación? Pierda agua. Eso, que la muestra pierda agua. La hidratación, Absorbe agua. que la muestra absorbe agua. La oxidación, Pierde electrones. pierde electrones, ya cambia la estructura de ese analito. La contaminación, Cuando Que llegan se a mezcle aparecer con gases, Inge. interferencias. Que se mezcle interferencia, que se mezcle con alguna otra sustancia que nos va a entorpecer el trabajo del método analítico o el procedimiento del método analítico. ¿Sí? Entonces, la muestra en el almacenamiento está sometida a estos riesgos. Por lo tanto, hay requisitos también para un correcto almacenamiento de las muestras que van a ser sometidas a análisis, como por ejemplo, tienen que tener un envase adecuado. ¿Ya? Estos envases, a ver, ¿qué tipos de envases pueden? ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está. Envase adecuado. ¿De qué materiales pueden haber los envases? A ver, vamos nombrando. El vidrio. Vidrio. Eso. Puedo guardar una muestra en un envase de vidrio. ¿Qué más? ¿De plástico? Plástico. Entonces, vidrio, plástico. ¿En qué más? ¿Qué tipos de envases más hay? Porcelana. Porcelana, también otro. El de porcelana casi, bueno, casi no se ocupa, digamos. Metálicos. Metálicos, tampoco no son muy recomendables porque el metal fácilmente reacciona, ¿no es cierto? Reaccionan con el oxígeno y nos puede incluir una contaminación. Entonces, de vidrio, de plástico, en el de plástico, por ejemplo, se tiene las botellas PET, o también el polietileno. Ya, como también envases de papel, depende de cada muestra, ¿ya? También otro requisito es el etiquetado correcto de las muestras. Es muy importante el etiquetado. En ese etiquetado se puede poner el nombre de la muestra, se puede poner la fecha,
ya indicando de dónde es, del lugar donde se ha tomado. Todo eso puede corresponder en el etiquetado. Y por supuesto, las condiciones adecuadas de conservación. Eso quiere decir temperatura, humedad, exposición a la luz, todo para reducir estos riesgos de deshidratación, hidratación, oxidación, contaminación, etc. Entonces es muy importante, después de recolectar, al momento de extraer la muestra, también es importante el almacenamiento, como también es importante la conservación de esas muestras. Como ejemplo, tenemos aquí la modificación que puede sufrir una muestra de agua durante el muestreo. Por ejemplo, puede modificarse la temperatura. Aquí vamos a poner. La temperatura puede verse modificada. El pH, la pérdida de iones metálicos. Ya, la pérdida de iones metálicos por absorción o intercambio iónico. La pérdida por precipitación. Esto quiere decir hidrólisis. Puede existir una hidrólisis de cationes o carbonatos también. También puede existir una modificación de gases disueltos y compuestos volátiles. Puede existir un proceso de oxidación de los componentes que puede tener una muestra. Un proceso de reducción. Actividad microbiológica en cuanto a los ciclos de fósforo y nitrógeno. Y entonces puede haber crecimiento microbiano. Como también puede haber una modificación en color, olor y turbidez, como así también la incorporación de sodio. Ya, entonces, fíjense que todo esto puede sufrir una muestra solamente de agua, entonces debemos almacenarla de tal manera que de reducir al mínimo todas estas modificaciones, ya no solo para el agua, para cualquier otro tipo de muestra. Entonces, aquí también como ejemplo, tenemos, por ejemplo, si queremos determinar el parámetro temperatura, ya la temperatura se debe hacer in situ. ¿Eso qué quiere decir? En el lugar. No puedo llevar la muestra al laboratorio y recién medirle la temperatura. Entonces, en este cuadro tenemos el parámetro que se quiere medir, el envase en el cual puede almacenarse, y si tal vez necesita un conservante para que la muestra no se modifique, ya, y esto depende del analito que tenga y el tiempo en el cual se pueda realizar el análisis. Es en forma general. El pH y conductividad, por ejemplo, si quiero medir pH y conductividad, el envase adecuado puede ser plástico o vidrio. Ya, no necesita conservante. La medida de estas propiedades es una medida en el lugar, es decir, in situ, ni bien se ha obtenido la muestra. El color, olor, sabor, preferiblemente un envase de vidrio. El de plástico, por ejemplo, le transfiere ese sabor, las características del plástico. Algunas se pueden pasar a la muestra de agua. Entonces, es recomendable el vidrio. Conservante no se recomienda. El tiempo al cual se puede realizar es durante las 24 horas. Si se quiere analizar turbidez, residuo, materia en suspensión o alcalinidad, el envase puede ser plástico o vidrio. No se necesita conservante, también se puede hacer durante las 24 horas. Oxígeno disuelto. Para hacer este análisis de oxígeno disuelto se necesita envase de vidrio. No necesita conservante, también la medida es in situ, en el lugar. Demanda bioquímica de oxígeno, la oxidabilidad, también necesitan envases diferentes. Veamos aquí, por ejemplo, de nitratos. En el caso de nitratos, la muestra la puedo conservar en plástico o vidrio. El conservante que debo utilizar para que los nitratos no sufran modificaciones puede ser el cloruro mercúrico, ¿ya? En una concentración de 40 miligramos por litro.
Este ensayo se debe hacer hasta las 6 horas después de haber recogido la muestra. El nitrógeno total también se puede envasar en plástico o vidrio y como conservante para evitar la modificación del nitrógeno, el cloruro mercúrico también a 40 miligramos por litro durante las 48 horas después de que se ha recolectado la muestra. Y así sucesivamente tenemos varios parámetros de los que se puede medir, de los que se pueden analizar de las muestras, y nos indican en este cuadro los envases en los cuales puedo transportar la muestra, como así también el conservante y el tiempo en el cual se puede realizar. En este caso, por ejemplo, miren, al mercurio puedo almacenarlo en un envase de plástico. Para conservar, puedo agregar ácido nítrico en una concentración de 2 mililitros por cada litro de solución y lo puedo hacer en 2 meses. Los metales totales en 3 meses después de haber recolectado la muestra a analizar. ¿Ya? Entonces, esto debemos tener también conocimiento para saber cómo vamos a conservar, cómo vamos a almacenar una muestra, cómo la vamos a transportar. Hay muestras que necesitan refrigeración. En ese caso, ¿qué se podrá hacer? ¿Cómo? Liofilización también. O bien puedo llevar, si necesita, no necesita estar muy al contacto con, digamos, la temperatura ambiente, puedo llevar un tipo de conservadora, ¿no es cierto?, para transportar la muestra. O también, como usted dice, liofilización, que bueno, es bajar mucho la temperatura, ¿no es cierto? ¿Cuántas muestras son necesarias? En el caso del método de muestreo, por ejemplo, al azar, para un lote de 36 cajas, o se puede utilizar, por ejemplo, el número de muestras, un equivalente a la raíz cuadrada del número de unidades del lote. Por ejemplo, un lote de 36 cajas, ya cada una tiene 36 paquetes de 50 gramos, es un ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, aplicando ese principio de la raíz cuadrada, ¿cuántas muestras se debe recoger? Entonces, calculando esa raíz cuadrada, se tiene 6 muestras de las 36 cajas seleccionando al azar. ¿Ya? Seleccionando al azar cada caja. Y asegurándose de que estén representadas por toda la población del lote. Entonces, de ahí se extraerá al azar las unidades necesarias para conformar, en este caso, la muestra bruta. Habíamos dicho que después de la población se tiene una muestra bruta, luego se tiene una muestra de laboratorio y una muestra ya que entra para el análisis. Bueno, por ejemplo, en este caso, para toma de muestras en contenedores, se debe por lo menos proceder de 5 sondeos. Estos se deben realizar en diferentes sitios del contenedor. Puede ser del centro del contenedor, de 1 a 1,5 metros de la parte posterior y hacia uno de los extremos, de 1 a 1,5 metros de la parte anterior y hacia el extremo opuesto del punto 2. El punto 4 y 5 desde los extremos y costados opuestos. ¿Sí? Entonces, si tenemos un contenedor de todos lados, como por ejemplo 5 sondeos para obtener la muestra bruta. ¿Se entiende? Entonces, la toma de muestras se puede hacer al granel, en contenedores, puede haber muestras gaseosas, muestras líquidas, muestras sólidas. Y entonces, la manera de tomar muestras gaseosas, muestras líquidas y muestras sólidas
es totalmente diferente. No son iguales para cada uno de ellos. Aquí vamos a hacer una actividad extra clase. Entonces se van a anotar una tarea. Ya. Averiguar cómo se debe hacer un muestreo de sustancias en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Ya, entonces, por ejemplo, para un sólido, a ver si quieren determinar un muestreo de un suelo, de un terreno, ¿cómo podremos hacer? Pues voy al terreno y saco un poco de tierra y me llevo al laboratorio. En el caso de líquidas, por ejemplo, si tengo que extraer una muestra de un contenedor de combustible, de un cisterna, ¿cómo voy a realizar? Y en el caso de sustancias gaseosas, por ejemplo, si queremos determinar la contaminación de una chimenea de una fábrica, ¿cómo puedo determinar, cómo puedo hacer el muestreo de esa chimenea, de esa expulsión de gases que hace esa chimenea? ¿Ya? ¿Se entiende cuál es la tarea? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para la siguiente clase en esta tarea? Cada estudiante va a tener todo esto, cómo se realiza el muestreo de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas, y van a poner un ejemplo. Entonces, con ejemplo. Por ejemplo, en el caso de sólidas, puede ser tierra, cemento, yeso, cal. ¿Qué otra cosa más? Sustancias sólidas, algún mineral, etcétera. El que ustedes gusten. En el caso de sustancias líquidas, cualquier sustancia, cualquier muestra en estado líquido. Leche, ¿qué más pueden averiguar? Ya. En el caso de las muestras gaseosas, podrán hacer por ejemplo, de un aire contaminado, el aire la chimenea o el escape de las movilidades, las chimeneas de las fábricas, es decir, una muestra en estado gaseoso. ¿Ya? Entonces, con ejemplo, cada estudiante debe tener su tarea a mano para la siguiente clase. En el caso que yo pregunte a algunos, voy a preguntar al azar, ¿cómo se realiza un muestreo, digamos, de sustancias líquidas? A un estudiante que está en clase o que no puede estar. Si no está, no contestará, entonces ya va a tener falta y tarea incumplida. Entonces, debemos tener la tarea a mano para indicar y explicar qué han averiguado. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Sí, está bien. Ya. Bueno, espero que se haya entendido esa tareita. Entonces vamos a preguntar por qué esto es amplio de las muestras gaseosas líquidas y vamos a perder mucho tiempo. Entonces, ustedes van a poder leer, investigar y empaparse y eso aprender. En alguna ocasión podrán ir a trabajar en alguna industria en la cual tengan que extraer una muestra de la chimenea, de los gases que expulsa al medio ambiente una determinada entidad industrial. Entonces, si no sabemos sacar muestras
vamos a quedar mal. Ya lo mismo en muestras líquidas, en muestras sólidas, etc. A ver, somos ¿cuántos estudiantes? A ver, ahorita hay 54 participantes. No sé, cada uno piensa diferente. Es imposible que pueda haber copia, ¿no es cierto? Entonces, todos diferentes. No debe haber tareas iguales. Todos pensemos, a ver, todos investiguemos y demostremos con ejemplos que hemos entendido lo que se ha leído. Es para explicar, ¿ya? ¿Se entiende, no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de una muestra a granel, aquí les tengo una figurita, una muestra a granel que queremos, también eso van a considerar muestras a granel, muestras empacadas, muestras envasadas, en contenedores chicos, en contenedores grandes, como sea puede haber la muestra. ¿Cómo puedo hacer una muestra de vino, por ejemplo, de botellas? ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que estar considerado a la hora de determinar ese tipo de muestras. Como por ejemplo, a granel, por ejemplo, tenemos un montículo del material que queremos analizar, entonces se realiza un muestreo, por ejemplo, al azar, se saca un poco de todos lados, se hace una muestra bruta, luego se hace una división para reducir. Y luego, si nos fijamos, aquí hay una reducción, se llama cuarteo, eso es dividir la muestra bruta y con la cual vamos achicando ya las muestras para que puedan entrar al laboratorio. De ese cuarteo, después de homogenizar, fíjense aquí dice homogenización, ¿eso qué quiere decir? Debo mezclar perfectamente y luego hacer el cuarteo. Y aquí, como se ve, se toman de estos lugares, por ejemplo. Estos dos lugares ya estoy achicando la muestra. Y este puede ser mi muestra del laboratorio, como esta puede ser ya la muestra que va a entrar al análisis. ¿Ya? Lo mismo de los lotes, por ejemplo. Si quiero hacer al azar, puedo tomar aquí lo que tenemos pintaditos con, yo lo estoy volviendo a pintar con rojo. Podemos tomar dos muestras de ahí, del otro lote de otro lugar, son muestras al azar que también tienen una tareita de los tipos de muestreo, ¿no es cierto? Y del otro lote de otra parte. Se tiene una muestra, digamos, general y se va achicando. Se van mezclando y ya se obtienen las muestras para el laboratorio. Para material al por menor, por ejemplo, en el caso de paquetes de leches, etcétera, o de vinos también puede ser, de botellas de vino, depende del lote, entonces se va retirando las muestras, unas de arriba, otras de abajo, otras del centro, de forma aleatoria, al azar. Entonces, del otro lote también puede haber esta, puedo tomar este paquete de aquí, entonces una muestra bruta y luego hago más pequeño. Y de ahí ya entran a muestras del laboratorio. Y entonces así puedo dividir las muestras. Por ejemplo, de aquí me puede quedar una botella de cada uno, las destapo junto todas las botellas de tal manera que esa muestra sea representativa de toda la población que quiero analizar. En este caso, esto va a ser mi población. En el otro caso, por lotes, también mi población, en este caso, de este montículo será esta. ¿Se entiende? Entonces, debo tratar de realizar de manera correcta el muestreo. Caso contrario, mi análisis, por más que aplique bien el análisis, o el método analítico, entonces voy a estar cometiendo muchos errores. Entonces, la etapa del muestreo, conservación y tratamiento de la muestra es muy importante, ¿ya? Entonces, como tratamiento o para el tratamiento se puede preparar la forma y tamaño de la muestra. Son actividades u operaciones básicas que se pueden realizar, ¿ya? Como, por ejemplo, para tratar la muestra hay que preparar la forma y tamaño de la muestra. ¿Cómo necesito? ¿En qué tamaño de partícula necesito? Puede ser un tamaño
como partículas de polvo, un tamaño más grande, etcétera. Depende del método analítico. La concentración del análisis, si mi analito es diluido, hay que concentrarlo. Por otra parte, si está concentrado, hay que diluirlo. Entonces hay que ver más o menos qué tratamiento debe seguir una determinada muestra. Y por lo tanto, eliminar interferencias que pueda tener la matriz o interferencias matriciales que se las puede llamar. De acuerdo al tipo de muestra, se puede realizar un secado. Ya, entonces se puede disolver, como también se puede ajustar a condiciones experimentales. Se puede realizar diluciones, preconcentraciones, digestiones, etc. Y de todos modos hay que evitar la pérdida del analito, ya sea por reacción química, ya sea por derrame, etc. Por lo tanto, tenemos una secuencia de cómo tratamos a la muestra. Por ejemplo, si tenemos la muestra bruta, después se hace el respectivo muestreo o la muestra, como lo llamamos, la población, se hace el muestreo, se mide masa, volumen, si se necesita secar, se realiza, si se tiene que pulverizar o tamizar, ya es que se realiza una separación de los interferentes en forma física, si es que se puede, o si no, en forma química también se puede eliminar los interferentes. Se tendrá que realizar una homogenización, luego una preservación, tal vez una dilución o disgregado, como también puede haber una destrucción de materia orgánica que no se necesita, si no se necesita esa materia orgánica. Se puede aplicar técnicas. Bueno, vamos a aceptar a uno de los compañeros. Inge, disculpe, su internet. ¿Qué internet es, Inge? ¿Por Perdón, qué está pésimo? De Entel. yo también soy de Entel. A los de Tigo se les ha ido la señal. ¿Ah, sí? Sí, creo que están en nuevas conexiones y por eso lo cortan a cada rato. Y Entel está pésimo, igual que el mío. Se sale a veces a cada rato. Yo pienso que seré solo yo lo del problema, digo. No, parece que no estamos todos en el mismo problema, parece. Vamos a tener que reclamar porque si no... Sí, pues si no, se sale acá. Bueno, la clase, pero las clases se salen a veces porque tenemos 40 minutos nada más de, digamos, de cada sesión. Luego, la universidad tenía que pagar lo del Zoom para que ya no se corte, entonces se pasaría ya toda la hora sin corte, sin comerciales. Bueno, continuemos. Y más que nuestra clase es tan corta. Bueno, les estaba diciendo que se podría hacer este tratamiento de la muestra, ¿ya? Entonces,
hacer técnicas separativas, como también reacciones analíticas que se necesitan para extraer los interferentes, ya como también otras reacciones químicas que no sean analíticas. El transporte, introducción al instrumento y por último ya llevar al instrumento o aplicar el método analítico correspondiente. Aplicar, en este caso, aplicar el método. Si, con instrumentos se refiere si se va a realizar un análisis utilizando instrumentos de medida. Eso quiere decir espectrofotómetro, eso en química analítica instrumental ya lo van a ver. Es decir, instrumentos para obtener ya el análisis. Bueno. ¿Cómo se clasifica las muestras con relación a los analitos? Por ejemplo, si se tiene una muestra inorgánica, el analito es inorgánico, entonces como ejemplo se tiene oro en minerales. Los minerales es una muestra, un mineral viene a ser una mezcla, ¿no es cierto?, de otras sustancias. Entonces puede ser oro en los minerales. Si la muestra es inorgánica, el analito es orgánico. Como ejemplo, se tiene el pesticida en suelo. Suelo inorgánico, el pesticida orgánico. Muestra inorgánico, analito bioquímico, las moléculas en los meteoritos, por ejemplo. Si la muestra es orgánica, eso también debemos conocer qué tipo de muestra es, qué tipo de analito tenemos. Si es orgánico, inorgánico, bioquímico, etc. En el caso de que la muestra sea orgánica, nuestro analito inorgánico, metales en fármacos, por ejemplo. La muestra orgánica, analito orgánico, compuestos orgánicos nitrogenados en petróleo, como ejemplo. La muestra orgánica, analito bioquímico, actividad enzimática en disolventes orgánicos. Si la muestra es bioquímica, el analito es inorgánico, el calcio en fluidos biológicos. Si la muestra es bioquímico y el analito es orgánico, las drogas y sus metabolitos en la orina, por ejemplo, puede ser un tipo de muestra. Como también de la muestra puede ser bioquímico, el analito bioquímico, el contenido proteínico en la leche. Viene a ser un ejemplo. ¿Ya? Entonces, así más o menos se clasifica la muestra con los análisis, tipos de muestras con los respectivos análisis. Bueno, esto ya lo hemos visto, los tipos de tratamientos más frecuentes de la muestra: disolución, digestión, disgregación, extracción, vaporización. Ya todos esos tratamientos se pueden realizar a la muestra antes de someter al método analítico respectivo. Bueno, eso en cuanto a la muestra, muestreo, toma de muestra, concentración o tratamiento de la muestra. En cuanto al proceso de medida, ya a lo que se va a realizar en sí, la medida de la propiedad que se quiere realizar mediante ese método analítico, entonces se dice que el proceso de medida debe llevarse a cabo en varias alícuotas. ¿Qué era una alícuota? ¿Qué era una alícuota? Ya habíamos dicho anteriormente. Una pequeña porción de la La muestra. porción de la muestra. Porciones de muestras idénticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas habíamos dicho que es lo mínimo que podíamos hacer? ¿Cuántas alícuotas podemos someter al análisis? 5. 5, mínimo 3. Mínimo, ¿ya? Para estar más seguros de... Y en esas 3 repeticiones debe repetirse, el resultado debe ser repetitivo.
¿Ya? Entonces debe haber precisión. Si hacemos 3 y se repite el mismo resultado, entonces quiere decir que estamos por buen camino. Pero si no se repiten los resultados con estas 3, estamos haciendo algo mal. ¿Ya? Entonces necesita más, necesita analizarse más alícuotas. Entonces las alícuotas deben ser idénticas de las muestras, con el fin de establecer la variabilidad del análisis, evitar un grave error, tener los suficientes datos para calcular la incertidumbre de los resultados. En el proceso de medida ya de esa propiedad también está, hay que tener en cuenta la calibración. ¿Para qué se realiza eso, la calibración? La mayoría de los métodos necesitan disoluciones estándares o patrones. Ya, entonces se puede realizar la calibración con estándares externos y se debe realizar una recta de calibrado. En el calibrado necesitamos, además del material que debe estar bien calibrado, balanzas, materiales del laboratorio, todo material que se va a utilizar a la hora de hacer el análisis debe estar calibrado, como así también contar con estas disoluciones o estándares patrón, que son soluciones de concentración conocida, es decir, de concentración exacta o bien conocida. La calibración por adición estándar, como también la calibración con el uso estándar o con el uso de estándar interno. También hay que tomar en cuenta la validación. ¿Eso qué quiere decir? Comparar los resultados aplicando el método a muestra de composición certificada. Entonces, hay que validar o dar, decir que vale ese dato o ese resultado que hemos obtenido, ya de acuerdo a una muestra de composición certificada. Eso es muy importante. Por lo tanto, diremos que para el proceso de medida se necesitan varias alícuotas idénticas, como así también calibración y validación. Los errores que se pueden cometer son varios, ¿no es cierto?, en un análisis químico. Por lo tanto, antes de comenzar un análisis, se debe realizar la siguiente pregunta: ¿cuál es el máximo error que se puede tolerar en el resultado? Por lo tanto, es imposible realizar un análisis de forma que los resultados estén totalmente libres de errores o de incertidumbre. Eso va a ser imposible que no tenga errores. Entonces, el objetivo debe ser o debe direccionarse a mantener estos errores a unos niveles tolerables, lo más mínimo posible, como también estimar su magnitud con la exactitud aceptable. Por lo tanto, los tipos de errores experimentales o en datos experimentales que se tienen, viene a ser el error determinado o sistemático, error indeterminado, y también se puede tener un error craso. ¿Ya? El sistemático viene a afectar la exactitud de los resultados. El error indeterminado va a venir a afectar a la precisión de los datos. Por lo tanto, términos importantes que vamos a manejar en química analítica también es el término precisión, que ya lo hemos visto anteriormente, desviación estándar, que viene a ser un término estadístico que se usa como una medida de la precisión. Tiene su formulita, que viene a ser esto, que la determinamos restando y elevando al cuadrado el promedio con las medidas de cada una de las propiedades que se ha determinado. Exactitud también, error absoluto, error relativo, ya que tienen que, por ejemplo, el error absoluto es la diferencia entre la cantidad medida y puede ser el promedio, y el error relativo viene a ser el porcentaje del error que se ha podido cometer. Por lo tanto, calcular y evaluar los resultados también se debe realizar. Se debe hacer un análisis estadístico, los resultados han de ser evaluados por estimación de su fiabilidad, escribir
los resultados con sus limitaciones. Siempre se debe dar un índice de fiabilidad para estos datos. Por lo tanto, la límite de confianza debe ser a un nivel de 90 o 95%, ¿ya? El límite de confianza. Presentar en los valores, en los resultados, presentar la desviación estándar absoluta, indicando el número de datos que se han utilizado para determinar esa desviación estándar. Por lo último, se emite un informe del análisis que se ha realizado. Se indica claramente los resultados, las condiciones experimentales empleadas, limitaciones concretas de la técnica analítica empleada, las conclusiones que se extraigan de los datos y deben ser coherentes con los mismos. El resultado del análisis se expresará como el valor medio obtenido de n alícuotas, acompañados de su desviación estándar. Fíjense que se debe presentar así el resultado. Se tiene la media, es decir, el promedio, y se debe poner más o menos la desviación estándar que se ha calculado. Y entre paréntesis el número de alícuotas. Si hemos utilizado 5 alícuotas, entonces estamos indicando cuántas alícuotas hemos utilizado para obtener este resultado. Y entonces, la presentación del informe es muy importante también. Es como el informe que nos dan cuando nos hacemos un análisis clínico. Bueno, una secuencia de un análisis clínico, y con esto terminamos. Sí, es ya el fin de este temita. Si tenemos el problema, por ejemplo, una secuencia que puede seguir es definir y conocer el problema en sí. Hay que elegir el método por el cual voy a resolver este problema, método de análisis. Para resolver ese método de análisis tengo que obtener la muestra, tengo que preparar la muestra, debo realizarme las siguientes preguntas. ¿Se cuenta con el analito disuelto? Si es no, hay que extraer el analito a la fase líquida. Si es sí, debo hacerme la siguiente pregunta. ¿Es mensurable la propiedad analítica? ¿Qué quiere decir mensurable? ¿Se puede medir con nuestros métodos que queremos aplicar? Eso quiere decir. Si es no, hay que cambiar la forma química del analito. Quiere decir a cambiar, por ejemplo, si está en forma de ion, hay que llevarla a forma de hidróxido, de óxido, etcétera. Depende de lo que sea más fácil y aplicar el método analítico. Eliminar interferencias, medir la propiedad analítica, calcular los resultados, estimar la fiabilidad de los resultados, elevar un informe y, por lo tanto, realizar las conclusiones, si así amerita, en el método o en el análisis completo. Bueno, hasta aquí habíamos terminado, nos hemos pasado con unos minutos, pero era necesario terminar este tema ya para ingresar ya a desglosar lo que se llaman estos métodos de análisis volumétrico. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Hola, ¿están ahí? Sí, Inge. Sí, Inge, todo bien. Todo claro, Inge. Bueno, entonces hacemos esa tareita para la siguiente clase. Nos veremos el día jueves, ¿no? Sí, Inge. Ya, hasta el jueves entonces, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, que tengan una